Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Acá estamos metiéndonos medios de intrusos en un intercambio. Junto a Jess, ¿cuáles son sus nombres? Cuéntenme sus nombres. El mío es Ximena. Elena. Yo soy Catalicio. Cadalicio, un gusto. Julia. ¿Cómo? Julia. Julia. Bueno, me encanta. Y por allá tenemos otra personita conectada por ahí. Y también tenemos a Jessie. Con Jessie tuvimos esta idea de hacer como este espacio de preguntas, para hablar un poquito de las preguntas en sí y también si ustedes tenían preguntas, ¿verdad, Jess? Sí. Justamente que estamos hablando de los singulares. ¿Cómo puede ser que no me explique? Es como una invitación a jugar y bueno, a esto de en Access todo lo que hacemos son preguntas, si bien es una de las primeras herramientas que nos enseñan a vivir más en la pregunta y salirnos de las conclusiones. Porque justamente son las conclusiones, todo lo que pensamos que es de cierta manera, cuando concluimos algo, en automático estamos limitándolo. Entonces, a través de la pregunta, abrimos espacio a que diferentes cosas se muestren en nuestra vida, diferentes posibilidades, diferentes opciones. Entonces, esto que creábamos acá con Jess es este espacio de, si tienen una pregunta, pueden hacer una pregunta o traer un tema y devolver una pregunta a modo de regalo. Es, tú traes una pregunta y te devolvemos una pregunta. ¿Qué les parece? Sí, súper bien. ¿Súper No, bien? ya lo siento grande. Nosotros acá estábamos debatiendo sobre los cinco grandes, que no nos quedaba bien claro. ¿De qué son los cinco grandes? Sí. Sí. ¿Alguno en particular o todos ellos? Todo. 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 Bueno, me encanta. A mí cuando salió todo esto de los cinco grandes, creo que fue en 2023 más o menos, en que empezaron a surgir. Y a mí me trajo muchísimo espacio y también como mucha más facilidad al momento de facilitarme cosas directamente a mí porque encontraba cuándo estaba funcionando en cada uno de ellos a medida que hacía más preguntas. Entonces, los cinco grandes son cinco elementos que utilizamos para limitarnos. Son cinco elementos creados en esta realidad, en la realidad humana, en la realidad de la polaridad, en la realidad de la conclusión desde el cual nos estamos limitando todo el tiempo. El primero de los cinco grandes es la realidad presuntiva, las realidades presuntivas. ¿Y qué es una realidad presuntiva? Es justamente cuando presumimos algo, y presumir es una presunción, algo que presumís que es de cierta manera, pero no tenés ninguna prueba, es como estás más desde la conclusión, desde el punto de vista de esto es así, esto siempre ha sido así, o porque me contaron o me mostraron que ha sido así, pero no hay ninguna justificación o algo que cree o valide que algo es de determinada manera, es una presuntiva. Por ejemplo, si me presento en un grupo de personas y saludo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, y veo como que no hay respuesta y todos quedan callados y nadie me responde, yo puedo empezar a presumir de que, bueno, capaz que no les caigo bien, capaz que piensan mal de mí, que son presunciones, que no hay ninguna justificación, nada que valide eso, pero son presunciones desde las cuales empiezo a funcionar. Ese es el número uno. Para quienes se vienen uniendo, estamos hablando de los cinco grandes. Y por acá les presento a mi gatita, que siempre abro la cámara y ella está durmiendo del otro lado de la casa, pero parece que la jala hasta acá. La energía la jala, así. Ella es así. Mírenla. Hola Kenia, ¿estás saliendo en Paraguay? Suma. Hermoso. Una panterita. Una panterita, sí. Bueno, el, el, el elemento número dos de los cinco grandes es la necesidad de realidad reactiva. Si tienen alguna pregunta a medida que los voy nombrando,
me hacen, ¿sí? La idea es que sea más Sí. contribución para todos, tanto quienes están en el intercambio como quienes están aquí por el Zoom únicamente. Entonces, la necesidad de realidad reactiva es justamente una parte donde se crea una necesidad desde donde funcionar para dar una respuesta correcta a otras personas. Por ejemplo, una necesidad de realidad reactiva es obtener la reacción correcta de las otras personas para que se sientan vinculadas conmigo o que yo me sienta vinculadas con ellas. Ejemplo, este ejemplo que daba, entré a una clase o entré a un salón donde había un grupo de personas y me presenté, empecé a saludar y las personas no me daban la respuesta de, hola Virginia, ¿cómo estás? Vení, pasá, sentate, sos bienvenida, que sería como, según mi presuntiva, la reacción correcta que yo esperaría cuando llego a un grupo. Y si no obtengo eso, entonces ahí es donde me siento mal. Me siento mal porque en base a mi realidad presuntiva, yo creo que estas personas me rechazan o no soy bienvenida y empiezo con mejor me tendría que ir. Eso sería una necesidad de respuesta reactiva. Cuando alguien espera una respuesta en base a las presuntivas de si voy a un lugar y saludo, espero que me saluden. Sí, estoy como dando ejemplos simples, pero si tienen alguna otra pregunta con respecto a algo, me dicen. El número 3 de estos elementos es los sistemas de respuesta reactivo, que son los Northline. También los pueden haber escuchado de esa manera. Los Northline son sistemas que creamos desde el cual estamos funcionando en automático en base a nuestras realidades presuntivas, a todo lo que yo presumo que es de determinada manera, en base a la necesidad de conectarme con otros, esta necesidad de realidad reactiva hacia otros, yo creo como un patrón de funcionamiento, que es este sistema de necesidades de realidades reactivas, desde el cual yo estoy como condicionada a funcionar si estoy funcionando desde el Northline. Es como algo que donde me adhiero a eso, se me adhieren las presuntivas, se me adhieren las reactivas y estoy condicionada a funcionar desde eso. O sea, estoy como programándome. Bien. Ajá. Después Sí. tenemos los actualizadores de inteligencia artificial, que ese es el elemento número 4 de los 5 grandes. Los actualizadores de inteligencia artificial, bueno, ¿saben lo que es más o menos la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona, por ejemplo, cómo funcionan los algoritmos? Todo lo que está creado en base a inteligencia artificial está creado en base a algoritmos, a programaciones que hacen que las cosas se muestren de determinada manera. Ejemplo, cuando tú abres tu celular y empiezas a buscar algo en Instagram, empiezas a buscar viaje a las Bahamas. Entonces, cuando querés acordar o simplemente lo nombrás, me gustaría ir a conocer las Bahamas, tu celular, al ratito de eso que funciona en base a inteligencia artificial, te va a empezar a mostrar esta información, porque es algo que vos empezaste a pedir de alguna manera, a hablarlo, tu celular capta la información y te da más de eso. Así funciona la inteligencia artificial. Entonces, los sistemas de inteligencia, los actualizadores de inteligencia artificial, lo que hace es que todo en esta realidad, a través del electromagnetismo, funciona desde la inteligencia artificial. Y todo en esta realidad muchas veces tiene que ver con la forma en que nosotros funcionamos en base a los algoritmos de esta realidad y cómo nos condicionamos en base a eso. Por ejemplo, a ustedes ahora que están ahí recibiendo barras en el intercambio, están como relajándose, están cambiando ahí como la energía, bueno, haciendo una actualización diferente, ¿no? A través de las barras. Salen del intercambio y se encuentran que están como relajados y van caminando por la calle y se sienten muy expandidos y como que respiran y el mundo es bonito. Entonces, lo que sucede con los actualizadores de IA es que te puedes encontrar algo afuera de tu casa o cuando llegas a tu casa
que te activa las presuntivas, los sistemas de los Northline, los NOR, que son las necesidades reales reactivas. Te activa todos los primeros elementos para que te vuelvas a enganchar en tus puntos de vista de esta realidad humana, de esta realidad de la polaridad. Por ejemplo, tú salís de tu casa, salís del intercambio, quiero decir, y llegas a tu casa, y en tu casa te encontrás con que llegó la cuenta del gas, que llegó tu pareja y está como todo enojado o enojada por todos los problemas que tuvo del trabajo. Llegás y te encontrás con esos patrones que hacen que te vuelven las realidades reactivas. Ay, estaba a las realidades presuntivas donde, ay, la vida no puede ser todo color de rosas, ay, no puede ser, no se puede estar bien todo el tiempo, y empezás de nuevo a meterte en la realidad humana de la dificultad, de la polaridad y demás. Un actualizador de IA puede funcionar a través de una situación, por ejemplo, en este caso, donde si vos todavía tenés puntos de vista de que no se puede tener todo o no se puede estar feliz todo el tiempo, entonces se van a dar estos actualizadores para que vuelvas a tus presuntivas. O es gracioso a veces cómo se da a través de otras personas. Todo está fluyendo bien, te va bien en el trabajo, te va bien con tu pareja, te va bien con el dinero y cuando querés acordar, ¡boom! Algo aparece de golpe que te hace como querer volver a meterte dentro de tu casita, cerrar la puerta y no salir más. Esos son actualizadores de IA. Y a veces se dan a través de las personas. Por ejemplo, cuando alguien te llama y te dice, o un ejemplo que puede ser clásico para algunos, o no, interesante punto de vista, es que estás teniendo un día bonito y de pronto, o tu vida viene bonita, pacífica, divertida, fluyendo, y cuando querés acordar, se enloquece tu mamá. Y a tu mamá le entra la locura y te empieza a hablar mal y te empieza a decir lo horrible hija o hijo que sos y que el mundo es terrible y vos sos una persona horrible de cómo la abandonás. Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Entonces puede ser un actualizador de guía que si vos estás corriendo barras, limpiando diferentes cosas y como que desde ti mismo eso no se activa, agentes externos van a venir a activarte nuevamente tus creencias, tus puntos de vista, tus presuntivos. Eso a un modo de actualizador de guía. Y el quinto elemento de los cinco grandes es justamente el Salvador universal, el Salvador frustrado de la humanidad, le digo yo, el Salvador frustrado de la humanidad porque es esta parte cuando nosotros desde nuestro cariño, desde esta parte de querer contribuir a otros, queremos ayudar a otros, queremos mostrarles otras posibilidades, queremos mostrarles que hay otra forma de vivir o simplemente le decimos, vemos a alguien mal y decimos, vení, vení que te corro barras. Y ellos no quieren saber nada. Esa parte de El Salvador frustrado es cuando vos querés ayudar a alguien y las otras personas no quieren que los ayudes, te dicen que sí, pero en el fondo no lo quieren. No quieren cambios, les encanta el drama. Entonces es ahí donde vos te frustrás porque vos pensás o te das cuenta de que habría una forma diferente de funcionar o simplemente de contribuirle a esta persona, pero esa persona no lo puede recibir. Y ahí lo que sucede con el quinto elemento, que está diseñado para que te invalides, para que te hagas erróneo, para que te hagas equivocado. Y una forma de empezar a limpiar todos estos elementos desde el cual estamos funcionando, desde realidades presuntivas, de las necesidades realidades reactivas, desde los Northline, los actualizadores de IA y el quinto elemento, es empezar a decir, para cualquier cosa que te esté deteniendo, que te esté atorando, que te genere una dificultad, tú eres la fuente de creación de absolutamente todo, o sea que tú tienes el poder de cambiarlo. Entonces, si hay algo que te está atorando en tu realidad, puedes decir, todos los cinco grandes desde los cuales estoy creando esto, lo quiero ahora destruir y descrear. Y destruir y descrear es justamente, es una forma de procesar que tenemos en Access,
donde destruimos toda la parte donde estamos creando destruimos todo donde nos hemos alineado para que eso se dé de esa manera o se nos muestre de esa manera y descreamos también todos los lugares donde fuimos creadores de eso que se está mostrando en nuestra vida. Ahí se me fue el intercambio. Bueno, entonces, para cualquier cosa que esté surgiendo en tu vida, cualquier dificultad que tengas con tu cuerpo, cualquier cosita que quieras cambiar y que sentís que estás como en la carrera de la rata, donde das vueltas y no llegas a ningún lugar, lo que puede pasar es que estés funcionando desde realidades presuntivas, necesidades de realidades reactivas, y son programaciones que condicionan tu forma de funcionar. Voy a avisarle a Jess que se les fue el internet, creo. Denme un segundo. Bueno, estábamos hablando de cómo salirnos, ahora que volvieron algunas personitas. Que estábamos hablando de cómo salirnos de funcionar de forma automática en estos 5 elementos, que son 5 elementos que lo que hacen es limitarte porque condicionan la forma en que elegís, la forma en que funcionás, la forma en que te relacionás con diferentes personas, la forma en que te relacionás contigo. Te condicionan porque tenés presuntivas, tenés programaciones y bueno, empezás como a funcionar desde eso. Es lo que te mantiene en lo que le dicen la carrera de la rata, donde continuamente pensás que estás avanzando, 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 pero siempre estás funcionando desde realidades presuntivas, reactivas y programaciones. Entonces, para cualquier cosa que te esté atorando en algún lugar, en alguna parte con tu cuerpo, con tus relaciones, con algunas personas, con tu trabajo, lo que tenés que decir es, todos los 5 grandes desde los cuales estoy funcionando, creando esto, lo quiero ahora destruir y descrear. Si quieren pueden poner un ejemplo y podemos hacer como algunos ejemplos con eso. Por ejemplo, puede ser alguna dificultad que experimentes con tu cuerpo por lo general hay muchos puntos de vista y presuntivas a través de los cuerpos. Entonces, si tenés algún padecimiento, algo donde sientas que estás atorada o atorado con tu cuerpo, puedes decir, todos los 5 grandes desde los cuales estoy funcionando, que está creando esto, lo quiero ahora destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Bueno, acá la pregunta es, cuando generamos dinero, después generamos otra vez deuda. Ganando dinero y deuda. Deuda y dinero. Todo junto. Deuda, dinero, deuda, dinero, dinero, deuda. Es como que no salimos de ese loop. Ujú. Bueno, Ahí cómo podríamos decir. ahí es como una pregunta bastante amplia porque hay diferentes formas de abarcar eso. Los temas de dinero siempre son uno de los temas más locos que hay, pero en realidad es muy gracioso como cuando empezamos a indagar en los temas de dinero, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el dinero y tiene todo que ver con nuestra disposición a recibir y a tener dinero. Y con respecto a la deuda, podés jugar porque la deuda es algo donde creas diferentes situaciones para deshacerte del dinero, para tener que deshacerte o para estar atorado, o hay personas que creen que lo utilizan a modo de estrategia para generar, porque si generan deuda, entonces están obligados a generar dinero. Pero bueno, eso le funcionará a algunos pocos, a algunos sí, a algunos no. Entonces, con respecto a la deuda, podés decir todos los 5 grandes de los cuales estoy funcionando para crear deuda, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobad, creaciones, bases y más allá. Y con respecto a crear dinero y crear deuda, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos de vista? ¿Qué realidad presuntiva podemos jugar con cada uno de los 5 grandes? ¿Verdad? ¿Qué realidad presuntiva tienes de crear dinero o de tener dinero? ¿Cuál es tu realidad
Presunción. Que si tengo dinero, me voy a separar. Todo lo que eso sea por un diosillón, lo destruimos y descreamos. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, POA, creaciones bases y más allá. Y todas las necesidades realidades reactivas desde las cuales estás funcionando para mantener esa realidad de que si tengo dinero me voy a separar en existencia, lo destruís y descreas. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, POA, creaciones bases y más allá. Y ahí vieron que, claro, es esto de las presuntivas, ¿no? Yo presumo algo, entonces presumo que si tengo dinero me voy a separar. Y si no te querés separar y tenés ese punto de vista o esa presuntiva, vas a crearte las formas de deshacerte del dinero. Puede ser en este caso a través de las deudas. Así que todos los 5 grandes desde los cuales estás funcionando para crear deuda y de esa manera no separarte, lo destruís y descreas. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobat, creaciones bases y más allá. Y te haría otra pregunta, ¿verdad? ¿A qué o a quién estás honrando con la creación de deuda que estás eligiendo? A mamá. Todo lo que eso sea por un diosillón y todas las decisiones, conclusiones, computaciones que hiciste para crear eso y funcionar desde ese lugar. Y todos los 5 grandes lo destruimos y descreamos. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, poa, creaciones bases y más allá. Con respecto al dinero, ¿cuáles son las realidades presuntivas que tienes de tener dinero? Y esto es una forma de seguir jugando con eso, ¿no? Es seguir preguntando, porque por alguna razón uno empieza a generar situaciones para deshacerse del dinero. Y una de las cosas que más aparece cuando uno está creando deuda para esta parte donde tengo dinero y al ratito lo pierdo y tengo dinero y enseguida tengo que pagarlo y tengo dinero y se me va rapidito es esta parte donde estamos más desde una energía, bueno, no me voy a adelantar, quiero hacerles la pregunta. ¿Verdad? ¿Amás el dinero o verdad odias el dinero? Ya. ¿Verdad? Digo, ¿verdad? ¿Amas el dinero? Y todo lo que eso sea, todo lo que se trajo, todo lo que dejó abajo, lo destruís y descreas. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobat, creaciones bases y más allá. A mí la primera vez que un facilitador me hizo esa pregunta fue como, ay, ¿cómo voy a odiar el dinero? Yo amo el dinero, yo quiero más dinero. Y me dice, ¿y cómo te relacionas con el dinero? Ah, nunca tengo dinero. Y siempre estoy en los problemas de dinero y si nunca llego a fin de mes y así estaba. Y me dice entonces, ¿verdad amas el dinero? ¿O verdad odias el dinero? ¿Desde qué lugar estás funcionando? Y ahí fue donde lo reconocí, porque estaba más funcionando desde odio el dinero y como odio el dinero, algo que odio, me lo quiero deshacer rapidito, no quiero tener eso en mi vida. Por los puntos de vista que sean, que a veces están como muy escondidos a través de creencias familiares, a través de creencias que vienen de familias, de otras familias, sociedades y demás, con respecto al dinero. Por eso digo, el tema de dinero siempre es uno de los temas más locos, pero cuando empezás a jugar y a surfear entre las preguntas, aparece muchísima información. Y algo que se los voy a dejar acá, simplemente a modo para que tengan esta información y se hagan más preguntas. Cuando están desde las dificultades del dinero, desde el dinero nunca es suficiente o siempre estoy generando lo suficiente para vivir, darme algún gustito y hasta ahí, o pasa esto de que llega y se va, muchas veces estás más desde la energía de odiar el dinero
que de amar el dinero. Y lo importante de esto, o no lo importante, sino lo que es relevante acá, es que cuando uno empieza a reconocer desde dónde funciona, solamente ahí lo puede cambiar. Porque si vos no reconoces que odias el dinero y por eso es que te creas tantas cosas con el tema del dinero, entonces nunca lo vas a poder cambiar. Vas a poder cambiarlo hasta cierto lugar, hasta que reconozcas desde qué lugar funcionas, porque lo que tenés que cambiar es las razones y justificaciones desde las cuales estás funcionando para crear el odio al dinero. Así que todos los cinco grandes desde los cuales estás funcionando para mantener, perpetuar y perpetrar por los siglos de los siglos el odio al dinero, lo destruyes y descreas. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Gracias. ¿Cómo pueden mejorar? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a eso, y las preguntas que ya les dejo por acá, que fueron las primeras que empecé a utilizar con respecto al dinero, y después lo que hice después de estas preguntitas, cuando recién empezaba en Access era todo esto. Yo ni siquiera pensaba que tenía problemas de dinero hasta que me vi cara a cara con, uy, me gustaría hacer ciertas cosas, pero no tengo dinero. Me gustaría tomar esta clase, pero no tengo dinero. Cuando empezaron esas cosas de, me gustaría hacer ciertas cosas, pero no tengo dinero, ahí fue donde me di cuenta de que estaba un poquito limitada con el dinero. Poquitito, así, así. Y las preguntas son, ¿qué es lo que amo del dinero? Y ahí tienes que preguntarte a ti misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que amo del dinero? Y todo lo que venga, podipoc. Y ¿verdad? ¿Qué es lo que odio del dinero? Y todo lo que venga, podipoc también. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que amo de amar el dinero? Podipoc a todo lo que venga. ¿Y qué es lo que odio de odiar el dinero? Todo lo que eso sea podipoc, 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 podipoc. Y acá viene una que es como un poquito que te parece que te tuerce el cerebro, pero tampoco es para tanto, que es, ¿qué es lo que amo de odiar el dinero? Y todo lo que se hizo surgir, lo destruimos y descreamos. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobres, creaciones, bases y más allá. Y verdad, ¿qué es lo que odio de amar el dinero? Y todo lo que eso sea, por un diosillón, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Entonces nos fuimos un poquito de tema con los cinco grandes, pero bueno, también eran preguntas que vinieron aquí a colación. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? No. ¿Qué, cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Yo no tengo preguntas. Te voy a decir una Sí. ¿Y cuándo venís, dice? ¿Cuándo voy? Bueno, en principio vamos a finales de noviembre, mediados Ajá. finales de noviembre, por ahí. Creo que cae el fin de semana del 20. Me tengo que fijar bien qué fecha es para el tema de los vuelos, Sí, por esas fechas. ¿qué más es posible? Y aquí, no, bueno, voy a tratar de una olla. Sí se puede hacer. ¿El qué? Estamos pensando si se puede hacer aquí en este espacio. Ese espacio se lo Aquí. siente muy, pero muy rico, muy luminoso, espacioso. De Sí. cuando cambiaste la cámara y se amplió todo el espacio, dije, wow, qué lindo lugar. Es Ya como, sentiste aquí. sí, los cuerpos se sienten muy a gustos ahí. Sí, sí.
¿Qué Acá más es posible? Clara decía por el chat, cuando hablaste de la armonía en casa y ¡pum! Mi mamá histérica, eso me pasa a mí, dice. Bueno, cuando pasen ese tipo de cosas, pregunten, ¿es esto un actualizador de IA? Porque cuando preguntas y directamente te viene la conciencia de que es un actualizador de inteligencia artificial, ahí toda la mentira se cae así, ¡pum! Es como que se va la pesadez porque estás tomando conciencia. Las preguntas las utilizamos para acceder a más conciencia, porque nos han enseñado durante toda nuestra vida a que tenemos que computar, que tenemos que tener todas las respuestas, que tenemos que hacer las cosas de cierta manera, pero por lo menos a mí jamás me habían enseñado a que haga preguntas para ir abriendo diferentes posibilidades. Cada vez que haces una pregunta, se te abre un mar de posibilidades, se te abre un abanico de posibilidades. Lo que se requiere también para actualizar ciertas cosas es elegir algo. Entonces, cuando vos haces una pregunta, lo que se te abre es un abanico de posibilidades donde se requieren tus elecciones. Y esas posibilidades son como todo lo que está disponible para ti. Tú eliges y ahí nuevamente se abre un nuevo abanico de preguntas y posibilidades. Y vuelves a elegir. Y esa es la manera en que podés crear como desde un lugar diferente, no solamente desde la conclusión. ¿Alguna vez les pasó de querer hacer algo de la forma en que lo hacía tu papá o la forma en que lo hacían tus amigos o tus compañeros y era como que nunca les resultaba? A mí, por ejemplo, cuando estaba iniciando en la parte de arquitectura, cuando ya me había recibido de arquitecta, yo veía a mis colegas de facultad que hacían las cosas de cierta manera y veía como que lo que ellos hacían era algo que yo probaba de mil maneras, probaba en diferentes constructoras, probaba acá, probaba allá y nunca me terminaba de funcionar ni de cerrar. Hasta que directamente fue como, esto no funciona para mí, no funciona para mí. No sé cómo hacen y me juzgaba muchísimo porque no podía funcionar como otros lo hacían, desde la forma que ellos funcionaban en el mundo, funcionaban con los trabajos, funcionaban en lo que era el rubro de la arquitectura acá en Uruguay. Y cuando empecé con Access y con las preguntas y a medida que empecé a utilizar cada vez más preguntas en mi vida, me di cuenta cómo podía elegir desde la ligereza, desde esta parte de seguir la energía, y ahí fue donde todo empezó a cambiar. Incluso era capaz de identificar los trabajos que se me presentaban, donde iba a tener dificultades, entonces tenía la elección de o hacerlos o directamente no hacerlos. Porque otra cosa que me decían, vos, todos los trabajos que se te presenten, tenés que utilizarlos, tenés que aceptarlos. ¿Y qué tal que no es así? ¿Qué tal que tenés elección también en eso? Y que podés elegir lo que sí funciona para ti, no lo que te dicen que va a funcionar. A mí lo que tiene que ver con las preguntas me abrió muchísima facilidad en esto de explorar energéticamente cómo se iba a mostrar cada una de mis elecciones. Y ahí, ¿saben cómo es esta pregunta de cómo va a ser mi vida en 5 años si elijo esto? ¿Han visto cómo funciona? ¿O han utilizado esta herramienta? Sí, ¿Sí? Eso está sí, muy, sí. muy bueno, porque yo me acuerdo que cuando rechacé un trabajo que era un trabajo grande de arquitectura acá en el país, empezaron todas las personas a decirme, ¿cómo vas a rechazar ese trabajo, Virginia? Mira vos que sos una arquitecta nueva, que esto, que aquello, que precisas empezar con este tipo de trabajos. Y para mí fue tan claro que si elegía eso iba a ser tremendamente pesado y denso. ¿Por qué hice esta pregunta? Simplemente pregunté, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años si acepto este trabajo? Y se venía una pesadez en mi cuerpo, sentía que hasta el pecho se me cerraba. Y cuando preguntaba, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años si no acepto este trabajo? Y ahí de nuevo venía la expansión, sentía que el aire entraba de nuevo en mis pulmones con facilidad. Obviamente que como era un trabajo
según los puntos de vista de acá, importante. Estuve como 3 días preguntando, 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 me corría barras, hasta que por allá dije, ok, voy a confiar en esto, voy a confiar en esto. Y llamé a la persona, le dije que no iba a poder hacer el trabajo, que se busque otro arquitecto. Al tiempo, a los 6 meses, me entero de que la persona que se había contactado conmigo con esto que era, se veía y se mostraba como un gran trabajo, una buena oportunidad, había sido bastante fraudulenta con otras personas, había creado fraude, había, bueno, todo ese tipo de cosas que había generado malestar en el inversionista, en la constructora, y bueno, era todo un lío, por así decirlo, del cual energéticamente fui consciente. Yo cuando hacía la pregunta de cómo va a ser mi vida en 5 años, no era que sabía que eso iba a pasar, pero energéticamente sabía que eso no era para mí, que iba a crearme dificultad donde iba a tener que poner muchísima energía para sacar eso para a flote. Y cuando decía, si no lo hago, mi vida fluía. Sentía energéticamente que podía fluir en esa elección. Y fue eso que en principio, en el momento que lo llamo y le digo, no voy a tomar este trabajo, fue el momento que corté el teléfono, fue una relajación en mí. Me olvidé por completo. Ni siquiera me arrepentí, ni siquiera, porque estaba convencida de que eso no era para mí. Había algo que no era para mí. Y cuando me entero a los meses después de todo el tema del fraude que había por detrás, ahí fue donde dije, tengo que confiar más en estas herramientas, confiar más en mi saber, porque realmente me salvé, por así decirlo, de meterme en un lío muy grande con la legalidad y bueno, un montón de cosas. Entonces, a medida que utilizamos la pregunta como guía para navegar nuestra vida, podemos crear elecciones, hacer elecciones desde más facilidad para nosotros, elecciones donde vamos a fluir más. Y esto es a través de hacer preguntas y seguir la ligereza. Y es como empezar a confiar. Y pueden hacerlo hasta con cosas pequeñitas del día a día. Si, ¿cómo esto? ¿Cómo va a ser mi vida? Y empiecen a jugar con eso. Si voy a esta reunión, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? ¿Y si elijo no ir? ¿Qué es lo que va a crear para mí? No quiere decir que vas a obtener el resultado a los 5 años. Esto de los 5 años es simplemente sacar tu mente del camino. Por ejemplo, en mi caso, esto de los 5 años, en ese ejemplo es mi mente me decía, pero es una buena oportunidad, mira el dinero, mira que sos una arquitecta nueva, mira que estás empezando y bla, bla, bla. Esa era mi mente. Cuando yo decía en 5 años, mi mente era como, no sé qué va a pasar en 5 años. Y ahí habilitaba la conciencia energética del futuro que se iba a crear con mi elección. Entonces está esta parte donde tú puedes saber qué es lo que se va a crear energéticamente con tu futuro, con cada elección que haces. Y si desde ahora empiezas a elegir lo que va a crear más expansión, más ligereza en tu día a día, de esa forma estás creando tu futuro, desde la facilidad, desde la expansión, desde lo que crea más para ti, para tu cuerpo y para el planeta. ¿Alguna pregunta? Ya, ya es como, estás hablando demasiado, Virginia. Cállate. No, Estamos analizando ahí las cosas que van diciendo. está Sí, buenísimo. muy bien. Bueno, me alegro, me encanta que estén ahí corriendo barras. Qué rico. Por aquí, por el chat, ¿tienen alguna pregunta? Acá dice, ¿solo irás a CDE? ¿Sería Ciudad del Este? Sí, ¿Sí? En principio sí sería en Ciudad del Este. En principio, ¿qué más es posible? Si hay alguna pregunta, me dicen por acá. Si no, me retiro porque tengo una clase ahora en breve. Y sí. bueno, les doy muchísimas gracias a todos por invitarme, por permitirme meterme ahí a la distancia en ese intercambio. Gracias, gracias, gracias Virginia.
Y gracias a ustedes por las preguntas y esa elección de siempre ir por más. Es fantástico correrse barras de forma semanal porque contribuye muchísimo. Es Sí, darse ese espacio para uno, para regenerarse, para clarificar ideas, para recibir. Y las barras es una herramienta grandiosa para aprender a recibir más. Así que me parece muy, pero muy bueno. Yo acá en Uruguay, por lo general también, un intercambio al mes, así grupal, donde invito a las personas, hago, pero me corro barras todas las semanas. Eso sin duda. gracias Virginia por la Gracias a contribución. ustedes. Gracias, gracias. Chao. Después si pasas la grabación. Con mucho gusto. Sí.